Laura Vieiro es responsable de marketing en Torneiro, una de esas empresas de toda la vida, de las que llevan décadas funcionando y las que les quedan. De esas que a lo mejor no son tan fancy a los ojos de la gente que no los conocemos, no llevan sudaderas cookies como las empresas digitales a las que estamos acostumbrados, pero que son palpables, tangibles, de esas en las que suceden las cosas. Nos va a contar el reto que tienen a nivel de distribución de producto y servicio, muy variado y en distintos verticales. Cómo trabajan con diferentes tipos de cliente y dónde se encuentran en probablemente lugares distintos a los que estamos acostumbrados. Además, vamos a ver no solamente el papel de marketing frente a las ventas, sino cómo ese marketing no siempre está enfocado en la captación, sino también en la comunicación constante con los clientes para crecer con ellos. Súper interesante el ratito que vamos a compartir con Laura, súper relevante el papel que cumplen estas empresas en nuestro tejido industrial y empresarial y con muchas ganas de que lo disfrutes como mínimo la mitad de lo que lo he disfrutado yo. Hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia tengo el gustazo de conducir este podcast en el que charlamos con gente con las que nos apetece pasar un buen rato. Hoy no iba a ser menos, tenemos con nosotros a Laura Vieiro. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Súper bienvenida. Tenía muchas ganas de hablar contigo, ya lo sabes, que hemos charlado antes de grabar, sobre todo por el tipo de proyecto en el que trabajas. Sí, a ver, entiendo que puede parecer algo muy particular, ¿no? O sea, una Así empresa es. de 2B industrial, bueno, tiene sus retos, sus Tiene cositas. sus cositas. Pues justo, mira, una empresa B2B industrial. A mí hay algo que me vuelve loco y es que estoy, bueno, digamos muy acostumbrado a que las agencias como la mía trabajemos en entornos muy digitales, de chavales con sudadera, Sí. donde todo parece que es cool y que mola mucho. Y luego me voy de vacaciones, cojo una carretera, la carretera principal que quieras, y empiezo a ver naves industriales, grandes superficies y un montón de negocios que digo, ostras, o sea, digamos que para la gente que estamos más en el digital hay un montón de vida en lo tangible, en lo físico, en lo palpable, ¿no? Y yo creo que el negocio en el que trabajas es de este estilo, ¿no? Se llama Torneiro Sí. y me gustaría que me contaseis a qué os dedicáis, Laura. Pues mira, Torneiro es un grupo de empresas, realmente son 3 empresas, que se dedican fundamentalmente al alquiler y a la venta de maquinaria y herramientas para la ¿Vale? construcción, para la industria y para, bueno, para la carpintería metálica, de madera, ¿Vale? también otros sectores como el forestal o agricultura, pero bueno, fundamentalmente son los sectores de metal, madera y ¿Vale? construcción. Cada empresa tiene sus peculiaridades. Realmente la más antigua es Torneiro S.A.U., que es la de ¿Vale? industria. Esta ¿Vale? empresa también tiene una tienda online de herramientas y está enfocada pues fundamentalmente a maquinaria para el tratamiento de la madera, del PVC y del aluminio, ¿no? Fundamentalmente. Y luego las otras dos están más especializadas en construcción y también tienen la parte de alquiler. Entonces, bueno, pues en el catálogo tenemos un poquito de todo, ¿no? Desde pues, en construcción, maquinaria de excavación, andamios, que también damos el servicio de montaje, ¿no? Estamos certificados para ello, protección laboral, elevadoras, generadores, es que de todo, quiero decir. Madre mía. Dando una vuelta por la página web, la verdad es que tenemos un poco todo, ¿no? Nuestro objetivo es ese, dar un servicio integral, ¿no? a los sectores en los que estamos. Jolín, me parece súper curioso porque justo esto, ¿no? Cuando lo revisaba, digo, bueno, esta gente lo mismo tiene maquinaria industrial en el sentido de dentro de tu nave, máquinas que necesitas para fabricar cosas, auténticos mamotretos de varios metros de alto y de largo. Sí. Y luego, por otro lado, algunas herramientas, digamos, más de, no sé si lo digo bien, ¿no? Pero herramientas como más de mano, que caben en un maletín, pues en neumáticas y tal. Y decía, joder, qué cantidad de problemas tiene que tener gestionar toda una gama, o sea, una gama tan amplia. Y claro, ya me estás diciendo, como para empezar tenemos muchos productos atendiendo a diferentes sectores. ¿Y es así la forma en que enfocáis el mercado, dividiendo en vez de por productos como por sectores o cómo lo hacéis? No se trata tanto de que o sea, no dividimos nosotros realmente, es por el ¿Vale? producto que realmente tienen las empresas. Por ejemplo, ya ¿Vale? la propia naturaleza del sector de la construcción
ya ¿Vale? lleva un poco a la parte de alquiler, es decir, de hecho, al principio solo se vendía maquinaria, o sea, la empresa es antigua, nació alrededor de, a mediados de los años 70 más o menos, y al Joder, qué principio entró pasada. como venta, pero bueno, se empezó a detectar que había una demanda en el sector de la construcción de alquilar, porque bueno, pues había a lo mejor obras con una duración determinada que no les compensaba pues hacer esa inversión, ¿no? En maquinaria pesada y demás. Entonces, pues surgió un poco por eso. En Galicia no había ninguna otra empresa que diese ese servicio y entonces fue así como nació la segunda empresa del grupo, que es Talleres Torneiro, que sigue hoy, que está aquí también en Lugo. ¿Vale? Y está por eso especializada en alquiler, pero también venden, ¿eh? O sea, es decir, tienen un poco las dos vertientes. Entonces, claro, están metidos en el sector de la construcción porque un poco lo demandó el sector, pero realmente, ¿Vale? quiero decir, puede haber alguien a lo mejor que trabaje pues, en una carpintería que necesite pues, una herramienta un poco más potente. Es decir, vamos un poco jugando con eso, ¿no? Qué Pero bueno. bueno, estamos un poco en... Entonces tengo, para hacer un recorrido como y no dejarme nada, tengo por un lado venta de maquinaria. Sí. Esta maquinaria se puede vender, digamos, físicamente en vuestras instalaciones o a través del e-commerce, por lo menos parte de algunas de esas máquinas se pueden vender online. Eh, Luego, ¿sí? Aquí hay un ¿No? matiz. Realmente la ¿Vale? tienda online pertenece a una de las empresas del grupo y ¿Vale? solamente se vende, digamos, suministro industrial. Es decir, en la tienda tenemos ¿Vale? como dividido esta parte digital. Perfecto. Vendemos, pues, lo habrás visto, me imagino, pues herramienta eléctrica o neumática, protección laboral, accesorios, discos abrasivos, productos químicos, este tipo de cosas. Lo que es la ¿Vale? maquinaria pesada, bueno, entendemos que tiene, bueno, pesada le llamamos a maquinaria más grande, Sí, entiendo que es un proceso de compra un poco más reflexivo, diferente. Claro, no vas a hacer clic y comprar de repente pues una escuadradora, porque son máquinas también que necesitan una configuración determinada. Entonces, este proceso es más ya de una forma un poquito más tradicional. Al final es el comercial. claro, Nosotros tenemos una red justo. comercial muy, muy consolidada, que son los que hacen las visitas y son los que gestionan la venta de este tipo de maquinaria. Me encanta porque al final tenemos un producto, digamos, de venta muy directa o de compra muy directa y otro quizás de una compra menos, o sea, digamos, más consultiva, Sí. que además, si lo he entendido bien, como con lo de los andamios que hacéis la instalación del propio andamio, o sea, que tenéis certificación para hacerlo, entiendo que la maquinaria también, de alguna manera, generáis servicio de instalación, o solo se compra la máquina. Sí, sí, tenemos un servicio técnico que además es uno de nuestros puntos fuertes, un poco lo que nos diferencia. Claro, Y ¿vale? sí que damos ese servicio especializado de tanto de instalación como de puesta en De marcha, mantenimiento. sí, mantenimiento, reparación, si es necesario, todo eso. Sí. Vale, entonces, bueno, queda claro que era un poco más complicado de como lo estaba pintando yo en la parte de maquinaria. Tenemos tanto esa venta como alquiler en algunos casos y la parte de talleres que entiendo que va asociada también a ese punto de pues, potenciales reparaciones, mantenimientos, puestas en marcha o no tiene que ver. No, a ver, la empresa se llama Talleres Torneiro, que es la empresa que te comentaba ¿Vale? de construcción de Lugo, o sea, la que se dedica a Entendido. la construcción, ¿no? Que también alquila. Pero se llama así, o sea, realmente el servicio ¿Vale? técnico tienen, las tres empresas tienen servicio técnico. Vale, vale, vale. El simple hecho de que tú cuando alquilas una máquina tienes que asegurarte primero de que esa máquina está en perfectas condiciones para Claro, ella, ¿no? Y luego cuando la totalmente. se hace su revisión, es decir, todo eso se lleva a rajatabla porque es muy importante, tanto para la Claro, seguridad como, bueno, ya, o sea, es una de las cosas que hay que hacer sí o sí. que Y tiene en luego, cuenta, sí. la parte de la empresa de industria tiene también este servicio técnico de instalación de maquinaria en el cliente y incluso de asistencia. Entonces, Total. Bueno, o sea que ya vamos viendo que hay todo un abanico de opciones, además muy variadas. Y sí. ahora, o sea, yo creo que con esta conversación voy ganando el contexto, ¿no? De cómo, cómo se vive por lo menos los diferentes verticales que trabajáis en Torneiro. Y ahora me gustaría profundizar un poco en la estructura. Se habla de que había un equipo comercial. Entiendo que ellos son punta de lanza en muchos casos de los nuevos proyectos, incluso en relación con clientes históricos, no lo sé. Sí, sí. ¿Cómo se integra el equipo de marketing en el comercial o el comercial en marketing? O sea, ¿cómo estáis estructurados internamente? No, pues la verdad es que hay muy buena relación y mucha Buena comunicación y sintonía, trabajo conjunto, que no es fácil de encontrar en una empresa ¿vale? de estas No, características, porque a veces pues hay mucha gente que se dedica a las ventas, así con sectores más tradicionales, que tiene un poco de reparo, ¿no? O de, bueno, total.
confía mucho en que el marketing pueda tener peso, ¿no? Realmente, pero aquí pues es todo lo contrario realmente. O sea, hay un poco las dos vertientes. Por un lado, sí que ¿Vale? el marketing da ese apoyo que ellos necesitan, es decir, tema de, por ejemplo, de creación de ofertas, soportes comerciales, pues evidentemente folletos, catálogos, la comunicación de esas ofertas, esa ¿Vale? visibilidad, ¿no? Pero, por otro lado, ellos también proponen muchas cosas, ellos son los que al final están en contacto directo con los clientes todos los días, transmiten ¿Vale? las necesidades que ellos ven, incluso opiniones, ¿no? Que los clientes tienen pues, de una determinada máquina, de un determinado servicio, y hay un flujo de trabajo bastante bueno que yo, vamos, creo que es algo positivo. Seguramente se podrían Bueno, mejorar muchas cosas y de hecho estamos en ello. siempre, claro. Estás intentando proporcionar herramientas para que ellos puedan dar su, digamos, su reporte, que no es un reporte, o sea, ¿Vale? no somos súper estrictos en que ¿Vale? voy a Pero como visitar. un feedback, ¿no? De lo que están percibiendo para poder nutrir quizás, ¿sí? Si tú, por ejemplo, lanzas una campaña que es una cosa un poco original, ¿no? Que no has lanzado nunca, con un producto nuevo, una marca nueva, pues ¿Vale? ellos son los que te transmiten un poco las sensaciones también que les transmiten a ellos los clientes, ¿no? De ¿Vale? todo esto para que tú, pues después también puedas ir tomando decisiones e ir cambiando, ajustando algunas cosas y bueno, sí. Qué bueno. La comunicación, Oye, la verdad, es lo bueno también de no ser súper grandes, que es que al final hay un trato muy directo con toda la gente. total. Al final todos los perfiles de alguna manera tienen cierta transversalidad, ¿no? Y podéis ayudaros unos a otros. Me pregunto, en un sector tan tradicional, por lo menos de base, otra cosa es que haya innovación en vuestro día a día, ¿no? Pero digamos con eso tan palpable, tan tangible y tan de toda la vida, ¿cómo el digital, ¿no? puede ayudar a esos equipos de venta? No sé si son pues, soportes que ellos utilizan para la propia venta, si es lugares a los que llegamos para de alguna manera promocionarnos o comunicar que ellos no llegarían de manera física. No lo sé. A ver, no lo voy a negar, que sí que es cierto que la mayor parte de los leads y todo esto viene de pues, eventos sectoriales, ¿Vale? muchos son clientes muy históricos, o sea, o incluso pues empresas, ¿no? Que van abriendo, que están en la ruta, pues determinado comercial y pues vas a visitar, ¿Vale? o porque nos conocen y ya recurren a nosotros, ¿no? Pero uno de los objetivos de marketing es precisamente generar un poco esos leads, ¿no? A través también de otros canales, ¿no? Que sea algo pues, un poco más Claro. rápido. Y sí que recibimos bastantes peticiones a través de la web corporativa. Qué Nosotros, bueno. sí, tenemos lo que son las fichas de maquinaria, no tenemos todo lo que tenemos en catálogo porque sería imposible, pero sí Total. tenemos, digamos, los modelos más representativos o los que creemos que pueden tener un poco más de encaje, ¿no? O que pueden tener mayor aceptación y los tenemos allí y sí que recibimos bastantes solicitudes, o sea, Qué bueno. muchas son de alquiler, es verdad, pero también hay alguna de venta y muchas se cierran. Es cierto que no tengo una trazabilidad de poder medir yo exactamente el proceso, eso Ya todavía no lo entiendo. A veces casi nadie lo tenemos, ¿eh? O sea, la atribución son los padres que dicen a veces, Sí, ¿no? yo estuve mirando, ¿no? De intentar ver con qué forma, ¿no? Con algún programa, algo, poder tener un poco ese control. Pero al final es lo que te decía. Tampoco somos una multinacional y a veces cargarles con más herramientas no sería operativo para ellos, incluso pueden tener cierta reticencia. Total, Pues mira, una llamada telefónica que te expliquen un poco, pues no, hablé con él, me dijo esto, voy a hacer una visita tal, pues total. con esto, con lo otro. Y bueno, estamos bastante contentos con esa parte de los leads que recibimos de la web corporativa. Qué Y luego, bueno. Enhorabuena. no sé, gracias. No sé si respondo a tu pregunta con esto, porque Sí, 100%. que la Sí, parte toda sí. de visibilidad y demás a nivel digital. A ver, nosotros sí que es verdad que Tornero es una empresa tradicional en su origen, pero bueno, ahora ¿Vale? llevan la segunda generación, lleva ya unos cuantos años, ya más de una década en la mayor parte de los casos. Y bueno, sí que es verdad que bueno, son gente joven, que saben de herramientas Tiene de ganas, ¿no? actual y tienen muchas ganas de cambiar algunos procesos y bueno, yo creo que eso también se nota Qué en, bueno. en todo, ¿no? En el funcionamiento del trabajo diario. Nosotros tenemos nuestro RP con un CRM integrado, Qué tenemos una bueno.
intranet, un SharePoint, que es una cosa que desarrollamos nosotras en el departamento. ¿Vale? Pero bueno, que allí pues subimos las ofertas, los catálogos, todo, o sea, los comerciales lo pueden consultar, tarifas, lo que para ellos sea necesario. Y bueno, es un poco, o sea, al Qué final bueno. lo vemos como un complemento, ¿no? O sea, sí, sí podemos recibir leads, estupendo, pero si además podemos alimentar un poco, o sea, ayudarles a ellos en su trabajo, pues es como win-win para todos. Totalmente de acuerdo que a veces me pasa, salvando las distancias, ¿no? Me pasa a veces en los proyectos, dice, oye, mira, lo primero no romper cosas que ya funcionan, ¿no? Y si acaso puedes agilizar y luego ya abrimos nuevos caminos, ¿no? Que a veces, o sea, que la innovación está muy bien, ¿no? Pero como con mucho sentido de lo que tú decías, gente que lleva décadas haciendo esto, ¿no? O sea, es como, bueno, y mira, me ha interesado mucho la parte de los eventos sectoriales y tal. O sea, mira, te voy a hacer una pregunta súper egoísta que se me ocurre sobre la marcha. Oye, a mí este tipo de empresas me molan, porque creo que son como muy difíciles, o sea, para para una persona como yo, estoy como fuera de vuestro ambiente, ¿no? O sea, es como que no me muevo en los mismos sitios. Yo voy a un evento y no es el evento en el que vuestro equipo va a estar allí, ¿no? Y digo, vale, o sea, ¿dónde puedo crear relaciones con gente que trabaja en empresas como Torneiro y que me permita a mí, porque luego creo que una vez creada esa relación, sí que son proyectos que por su estructura pues quizás más familiar, y aunque haya innovación, aunque hayan crecido muchísimo, porque hay auténticos monstruos en estos sectores, ¿no? Pero una vez creas la relación, como que parece fácil mantenerla con no meter la pata, ¿no? Y realmente hay mucho que podemos aportar. Sí. ¿Dónde me encuentro yo con gente como vosotros, Laura? Son eventos bastante específicos, o sea, ¿Vale? claro, al final sí que es verdad que no se conocen por el público general. Pues te puedo decir, a ver, a nivel global, pues nosotros siempre vamos a Beteco, que ¿Vale? es una feria que se hace en IFEMA. ¿Vale? Después también es una feria orientada sobre todo al sector del aluminio, ¿vale? O sea, bueno, aluminio y ¿Vale? un poco pues ahí. O sea que digamos, en eventos sería como eventos de tipo sectorial o industrial, sería como donde realmente hay oportunidad. Sí, en España sí, hay muchísimas empresas que están allí, prácticamente todos los fabricantes. Es cierto que distribuidores hay menos o a lo mejor están ¿Vale? en el stand del fabricante, pero no, Entiendo. claro, pero no tiene un stand propio, ¿sabes? Que tampoco tendría sentido. Al final tú vas a ir con las mismas máquinas que tiene el fabricante allí, seguramente mucho mejor Totalmente. porque pues tienen ese presupuesto mayor. Y luego en madera sería FIMA, que es en Valencia, y también es un evento muy importante en el sector, que ¿Vale? está todo el mundo. Después, a nivel Galicia, hay algunos eventos también un poquito más pequeños. ¿Vale? Por ejemplo, el año pasado se celebró no, el año pasado ya no recuerdo muy bien las fechas. Se celebró Mindtech en Vigo. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, claro, se trata de buscar un poco, ¿no? O sea, meterse en el sector y Sí. buscar un poco los eventos, pero hay un montón. El año que viene va a haber Smopic en Zaragoza. Nosotros, por ejemplo, participamos en Silleda, en el recinto ferial, en CIMAP, ¿Vale? con el tema de las máquinas un poco más orientadas a agricultura. Y, ¿Vale? y bueno, en Expo Municipal participaremos el año que viene, porque bueno, también tenemos servicios públicos, ¿no? Es decir, pues un Sí, poco... sí, sí. Abarcando, digamos, toda esa gama de servicio tan amplia que me has traído antes, ¿no? O sea, intentando cubrir los diferentes eventos como muy de vertical, ¿no? Sí, 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 sí. Y Qué es un poco... bueno. Pues oye, no sé si lo has visto, pero yo tomando nota, ¿sabes? Que no va a tener que aprender yo de carpintería de aluminio. O sea, yo tampoco tenía ni idea de estas ferias antes de llegar al sector. Es decir, es algo, claro, un público profesional, no va a ir Sí, una persona, o sea, cualquiera, ¿sabes? Que no trabaje en el sí, sector allí a ver nada, no. claro, Tampoco no que será pintamos nada, ¿no? famoso para el público de fuera, ¿no? De a Aunque todo el pie, mundo sí, sí. tiene ventanas en su casa o puertas o, quiero Sí, decir, pero bueno. se ve que somos poco curiosos y no nos interesa ver cómo se hacen, ¿no? Sí, sí. Pero, O no nos hemos oye, pues planteado nunca. justo comentas un poco eso, ¿no? De que al principio tú tampoco conocías todo esto, ¿no? No. Bueno, estuve cotilleando que habías empezado más desde la rama del periodismo, que incluso habías trabajado en una agencia como ejecutiva de cuentas, Sí, si no me equivoco. sí, sí. Sí. Y luego de ahí sí que pasas al sector B2B en tu anterior experiencia y ahora ya está, pues joder, como ya muy consolidada, ¿no? En el sector.
pero ¿cómo pasa alguien de trabajar en periodismo en una agencia a de repente el sector B2B? O sea, ¿una oportunidad por ubicación? O sea, en plan, de repente algo como que no tenía nada que ver, o realmente te molaba el sector desde el principio? Realmente no, o sea, es como una cosa, es un sitio... Que te cae, ¿no? Sí, en el sector B2B empecé en Regueira, porque bueno, yo llevaba, a ver, yo estudié periodismo por vocación, o eso creía ¿Vale? yo, o lo que es el día a día del periodismo, pues ya no Es me... otra cosa de lo que uno se imagina, ¿no? tanto. Pero bueno, yo al principio no me planteaba trabajar en la empresa de esta forma, ¿no? O sea, había trabajado en el mundo de periodismo, en agencias de noticias, en periódicos. Después estuve en otra agencia también como ejecutiva de cuentas, llevando pues, distintas cuentas, muchas vinculadas con la administración y demás. Pero Vale, bueno, al final la crisis también te obliga un poco a reinventarte, ¿no? O sea, vale. y bueno, al final yo también me formé en temas de moda, que era, digamos, ya me dirás que no tiene nada que ver con lo que hago ahora. Totalmente, sí, sí. Sí, pero bueno, era una espinita que tenía ahí, que quería probar. Y trabajé en esta última agencia, en Closet, pues aún estuve casi 3 años. Pero bueno, al final yo siempre digo que hay mucha gente que dice, trabaja en lo que te gusta y, ¿sabes? Y vamos, no trabajas un solo día en tu vida, pero yo pienso que es más bien trabaja en lo que te gusta y a lo mejor deja de gustarte, ¿no? Y es un poco lo que me pasa. Totalmente. Entonces, Eso estando pasa en mucho. la agencia, claro, decidí hacer un MBA en la universidad y surgió la posibilidad de trabajar en Regueira y allá fui. Me pareció un reto, una empresa grande, o sea, es muy grande, creo que tiene ahora mismo Sí, unos 600 empleados, son como 60 y pico tiendas, una cosa así. sí, Y sí. claro, entré allí y bueno, todo era nuevo, ¿no? O sea, estuve en varios Claro, departamentos, además, pasé por administración, pasé por el departamento técnico, pasé, o sea, ayudándoles con la parte administrativa, por el departamento de marketing, que allí también está muy unido al departamento comercial, o sea, es como todo uno. Y pues fue una escuela impresionante y me gustó, la verdad, me pareció un reto el tema de la comunicación B2B. Es un sector que no, o sea, es automoción, bueno, cambios de automoción no sí, tiene mucho que ver con lo que hago ahora, pero bueno, lo que es la base, el tipo de trabajo e incluso la organización de muchas cosas sí que es muy similar. Y a sí lo raíz de entiendo. en Regueira, pues me llamaron de Torneiro, a través de LinkedIn fue, y la verdad, pues lo que me ofrecieron fue tan ¿Tan chulo? bueno que no pude decir que no, claro, sí. Y un Pues proyecto, genial. estar yo sola en el departamento con posibilidad pues, pues externalizar algunas cosas, tomar decisiones. Yo nunca había estado en esa posición y bueno, pues evidentemente siempre es un reto, ¿no? Sí, porque pasas de un sector que de alguna manera es nuevo a la oportunidad de poder construir sobre lo aprendido, ¿no? Que siempre, yo creo Sí, que la gente que somos un poco curiosos y tenemos inquietud nos mola mucho. Oye, pues enhorabuena por todo ese recorrido. Voy a cerrar como paréntesis y volver un poco a Torneiro, ¿no? Que ahora que conocemos además un poquito mejor tu historia y los pasos que has dado, porque claro, hemos visto lo que se ofrece dentro de la compañía. Hemos visto también, bueno, cómo se estructura el equipo de marketing y de ventas, más o menos cómo os ayudáis entre vosotros. Y uno de los puntos, aunque hemos visto, incluso me has contado dónde vendéis a nivel de eventos, no te he preguntado todavía quién es el cliente, ¿no? Porque entiendo que puede haber varios perfiles, tanto tamaños, tipologías, y ahí entiendo que hay otro reto relevante. sí, de hecho ese es uno de nuestros principales retos. O sea, tenemos una base de datos de clientes muy, muy amplia. Eh, ¿Vale? decenas de miles. Wow. Entonces, sí, muchos. Entonces, claro, también hay que hacer un estudio, ¿no? O sea, no todos son clientes activos ahora mismo, muchos vienen de Ya hace mucho entiendo. tiempo, pero bueno, hay algunas bases de datos, lo que hacemos es agruparlas por sector, en este caso, ¿Vale? madera, metal, construcción, agricultura forestal, bueno, este tipo de cosas, pero ahí hay que hacer también ¿Vale? mucha más criba. O sea, nosotros sí que tenemos un CRM, pero digamos que está un poco en estado inicial y los comerciales, ¿Vale? por ejemplo, nos ayudan, nosotros tenemos como una serie de baremos, ¿no? ¿Vale? Para clasificarlas, pues empresa grande, empresa pequeña, pues en Qué función bueno.
tamaño o sea, número de empleados, facturación, etcétera. Y luego un poco pues lo que suelen comprar, el sector de actividad en el que se mueven, que también hay casos de empresas que están en varios sectores, ¿Vale? afinidad, es decir, cuánto nos compran, ¿sabes? Si ya hay una relación de muchos años, si es un cliente consolidado o no. Bueno, este tipo de cosas sí Claro, que que te ayudan a situar un poco la oportunidad, ¿no? En cada momento. efectivamente, y ver un poco cuántos clientes tenemos de cada tipo y luego también dirigir ahí pues, las comunicaciones, ¿no? O sea, nuestra idea es hacer como una clasificación que haya clientes, no sé, por decirte, estrella, cliente pues más medianos, Entiendo, sí. así, y no sé, ya el nombre hay que darle una vuelta, pero Claro. la idea para Siempre queda muy bien como plus. Tú pones plus, siempre queda bien. pero bueno, es un poco, la idea es también que sea positivo para ellos, porque no tiene sentido a veces estar Justo. mandando, por ejemplo, nosotros organizamos un evento en nuestras instalaciones, pues de maquinaria para madera, pues claro, a ¿Vale? lo mejor se te puede colar, ahora no, porque bueno, como hemos organizado bastantes por esos sectores últimamente, pues lo tenemos bastante, tenemos la base de datos bastante bien, y de hecho tiene una tasa de apertura y clics y todo eso muy buena, pero ¿Vale? es cierto que hay algunas otras que no están tan pulidas. Y es un poco de... Entiendo. Y lo que queremos es tampoco bombardear a nuestros clientes, que nosotros no somos de bombardear, Claro. queremos enviarles una información que no les interesa. O Que sea, no que sea relevante, ¿no? lo que para ellos es relevante. Claro. O sea, que entiendo que hay una gran masa crítica de gente que ya os conoce sobre Mm. la que sobre la que se hace cierto esfuerzo. O sea, que es un marketing que, corrígeme, Laura, pero por lo que me cuentas tengo sensación como que hay un marketing en el que, perdona, espérate, que lo voy a articular mejor. Por lo que me has contado, creo que hay esfuerzo comercial sobre todo para captación de nuevo cliente, donde marketing es un apoyo, Sí. pero marketing tiene un trabajo muy relevante en la construcción y mantenimiento de la relación junto con ese comercial. ¿Puede ser? A ver, relación directa con el cliente como tal, no, pero sí a Claro, través de pero digamos a través de las comunicaciones, ¿no? comunicaciones, sí, claro. Qué Sí, bueno. Claro, sí. fíjate, no, o sea, es como una tontería, o sea, es evidente cuando lo cuentas, ¿no? Pero no había pensado en ello, ¿no? O sea, es ese marketing que no está necesariamente en la captación, sino en que el cliente entienda todo lo que podemos hacer por él. Entiendo Uh-huh. que va muy alineado con esa idea que tienes que me has comentado de ser o sea, de cubrir todas las soluciones de forma transversal. El cliente Sí. me puede conocer por una pata, pero no conocer las otras, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Qué bueno. Jolín, me mola. Oye, ¿y cómo? Me imagino que eso es un embolado total. O sea, lo que me decías de, oye, tenemos una base de datos, como mínimo empezar a etiquetar y empiezas a hacer grupos de comunicaciones hasta volverte completamente loca. O sea, Sí, digo, sí, a ver, es complicado, la verdad. Pero bueno, al sí, sí, final nosotros tampoco, quiero decir, lo que te decía antes de simplificar también va un poco total. por aquí. Quiero decir, ¿Vale? al final es mejor enviar a menos gente, pero que sepas que esa gente te va a responder y que es la gente adecuada, que ellos quieren recibirlo, es en primer lugar, porque no queremos tener un cliente descontento, ni ser spam, ni nada por el estilo. Y dos, que Totalmente. realmente que a ti ¿no? que te reporte realmente, o sea, Sí, sí. que veas que realmente les interesa lo que les estás contando, ¿no? Entonces, al final, pues lo que hacemos es eso, segmentar, digamos, los clientes más habituales con pues a los que los clientes, o sea, los comerciales visitan más y a los que vienen a los eventos, esos son clientes ya con una afinidad muy alta que ya están Qué muy... bueno. Hay una relación ya, digamos. Sí, Oye, y pregunta, a lo mejor esto no me puede responder, así que siéntete libre de mandarme a tomar viento. Pero ¿se cumple eso del 80-20? O sea, eso de que la ley de que el 20% te trae el 80% y que el 80%, ¿sabes? totalmente. Y cuando hay Claro, tantísimos clientes, o sea, se ven más todavía. Sí, sí. Pero eso pasa con todo, ¿eh? También pasa con las sí, referencias que tenemos en venta. O sea, podemos tener un catálogo de eso, de 100 referencias, pero igual el 20% trae más que el resto, el restante 80%. Pero qué bueno, curioso. sí, Oye, sí. este tipo de decisiones, por ejemplo, de qué herramientas hay en los catálogos y demás, entiendo que ya entramos en un plano de relación, aparte del feedback de los comerciales o que vosotros del equipo de marketing podéis traer, entiendo que entramos en un plano de relación con el fabricante. Sí, 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 claro. A ver, Oye, méteme todo el catálogo, o sea, ya hablamos de algo que a lo mejor lo estratégico está en cómo me relaciono con ese fabricante que de alguna manera me está soportando también, ¿no? se hace realmente desde el equipo de, bueno, el responsable comercial de cada empresa, que también hace un poco la función de compras, ¿no? Ahora mismo está como un ¿Vale? poco claro eso.
y claro, es el que recibe a los proveedores, le envían la información pues, de las novedades, de los catálogos Vale, y todo eso. Y entonces yo me reúno con los responsables comerciales y ahí es cuando pues, se dice, oye, mira, pues esto lo podemos incluir en nuestras colecciones propias, en nuestro folleto, sería interesante hacer algo vale, para darle más visibilidad. Bueno, ya vamos decidiendo las vale. acciones, ¿no? que se hacen. Justo. Es que estaba pensando en muchos proyectos en los que hemos trabajado, en los que nuestro cliente de alguna manera tenía una relación fuerte con un fabricante, y estoy pensando en proyectos desde tan alejados a lo vuestro como un concesionario, Sí. que de alguna manera representa, o sea, es una empresa familiar, pero representa una marca global que tiene, bueno, pues sus propios objetivos también, ¿no? A empresas más parecidas, pues eso, de tipo, pues instalación o, pues yo qué sé, de vallas de PVC, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, entiendo que ahí el fabricante tiene como dos caras. Por un lado, te ofrece, potencialmente podría, según el fabricante, entiendo que puede ofrecerte bastante material, información que tú luego puedes utilizar para tus comunicaciones, pero por otro lado a veces también tienen como sus propias guías, ¿no? De, oye, como fabricante quiero que no te salgas de aquí. ¿Esto te pasa? O sea, como que tienes a veces como muy acotado lo que se puede, lo que no se puede, y cómo se maneja si es el caso, ¿eh? No lo noto. A nivel de comunicación, de que es del ¿Vale? producto en sí y demás, no noto ese tipo de guías y tal. Sí que a lo mejor con el tema de la colocación en tienda del producto, el stand y tal, sí que hay algunos que son un poquito más exigentes, ¿no? Que dicen, bueno, pues hay que hacerlo con esto, con nuestro ¿Vale? soporte o poner esta imagen aquí, pero bueno, nos dejan bastante libertad en eso, ¿eh? O sea, también se fían de nuestro criterio porque al final en muchos casos también es una Bueno, colaboración de hace muchísimos años. Entonces, claro, hijo, y que conocéis perfectamente a vuestra clientela, pero bueno, pues ya te digo que hay otros sectores en los que hay un poco más de reto con esto. Me sí. alegra que este justo no sea uno de los Yo no que lo vivo así. Igual otras personas te pueden necesitas decir, saber, ¿no? pero yo a mí particularmente sí que no noto esa... Esa presión, digamos, esa fenomenal. Oye, y puestos a hacer este trabajo que cuentas de marketing, ¿no? En el que hay, claro, estás como asociado a la parte de venta, pero también en esa relación con cliente y demás. Oye, ¿cómo se mide el marketing en B2B? No hace falta que me cuentes, por supuesto, ninguna cifra, ningún KPI interno, pero sí entender más o menos qué cosas se tienen en cuenta. Antes me has comentado, por ejemplo, aperturas de los correos que mandamos con comunicaciones, ¿no? Pues no sé qué cosas tenéis en cuenta como para ver qué va funcionando y qué no. A ver, yo lo hago de una forma, digamos, de lo que me sirve a mí, ¿no? Para ver si está funcionando algo o no, por ejemplo. Depende de la campaña en sí o del tipo de comunicación que sea, por ejemplo. El tema de ofertas que se lanzan, pues evidentemente ventas. Claro, Eso sin claro. duda. Es decir, el tema de los mailings, pues tasa de apertura, tasa de clic, llamadas, porque mucha gente llama a raíz de Mm. una oferta o le pregunta al Recibe comercial. el mail y llaman a un comercio determinado. Me da mucha curiosidad, ¿cómo trianguláis esos datos? O sea, cuando mandáis un correo electrónico y eso se convierte en llamada, ¿cómo, cómo lo unís? O sea, ¿es el propio CRM que de alguna manera lo tiene o tienes que ir casi como recogiendo el dato a tu alrededor? Claro, no tenemos ese dato automatizado. Por esto te decía que hay ¿Vale? cosas que sí que se me escapan. Es que es complicado, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, al final, ahora sí que es verdad que llevamos unos meses tenemos como un objetivo de hacer pues, ofertas cada X tiempo y hacemos informes, ¿Vale? si nos juntamos el responsable comercial y yo, para ver un poco cómo funciona y cómo se puede ¿Vale? replicar esta oferta pues con otra familia de productos, etcétera. Entonces, ahí ya comentamos todas las particularidades o todas las Claro, casuísticas que se dieron en cada uno, ¿no? total. Bueno, Sí, hay sí. cosas curiosas y siempre aprendemos de todo esto, pero sí que es verdad que hay muchas cosas que se me escapan. Y pasa también mucho con la tienda online, por ejemplo. O sea, nuestra ¿Vale? tienda online, hay mucha gente que no compra como tal en la tienda online, pero sí ve el producto y llama. Claro, acostumbrados a una relación, digamos, muy directa, la utiliza como un catálogo. Sí, sí. Sí, es un poco así. Es decir, sí que tenemos algunas ventas, pero bueno, ahora mismo sí que está funcionando más como catálogo. Y también va un poco en Qué la línea bueno. es verdad que aunque el e-commerce ya no está tan enfocado a este sector, o sea, el e-commerce tú puedes comprar como particular. A lo mejor un taladro, Sí, pues no hace falta. Uno de los más básicos, pues lo quieres tener en tu casa, porque tienes que hacer una obra pequeñita,
un montaje de un Sí, sí, mueble sí. y Y lo compras aquí. y lo puedes comprar ahí. O sea, no tenemos esa división, pero bueno, muchos de los que compran sí que son profesionales y es un poco esa parte de que, bueno, son un poco más tradicionales o a lo mejor pues como nunca compraron y no nos conocen, porque pues no son de Galicia y alrededores, no les sonamos, pues prefieren llamar para, yo creo, asegurarse de que hay alguien ahí y que es Al otro lado. y demás. Sí. Sí, sí, mola un montón, tanto como la parte de costumbre como de confianza. Y justamente tenía, o sea, tenía mucha curiosidad por saber cómo se gestiona un e-commerce de vuestro tipo, porque, claro, o sea, hablamos, lo comentábamos antes, o sea, lo mismo son cajitas que tienes pues este tamaño, o sea, como yo que sé, 40 por 50, me lo voy a inventar, o sea, algo, digamos, muy manejable a mano, pero con cierto peso ya, porque, joder, pues tienen baterías o motores, ¿no? Y luego tienes, pues yo que sé, una escalera que tiene un paquete totalmente distinto. O sea, ¿cómo se maneja? ¿Lo enviáis vosotros mismos? ¿Tenéis paquetería? ¿Tienes que manejar diferentes? Sí, tenemos un servicio de, bueno, de transporte, de una empresa de transporte. ¿Vale? Tan Y sencillo como eso. sí, 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 sí. O sea, el tema ¿Vale? de es verdad que tenemos la parte de los portes y todo eso, que tenemos una tarifa plana porque somos conscientes de que no tiene sentido repercutir los costes de enviar una escalera, ¿no? A los clientes, Entiendo. pero porque no lo compraría. Es que es así. Total. Es decir, a lo mejor es que nos pasa a todos, yo creo. O sea, no queremos pagar 3 euros, ¿no? De portes. A ver, Totalmente. hay que cobrar, evidentemente, porque si no, no nos saldría rentable, porque ya en el e-commerce también se ajusta, ¿no? Al máximo el precio. 100%. Pero bueno, tenemos esa tarifa plana, pero bueno, Más después clara. hacemos así, sí. Mola. Oye, estaba pensando que, claro, para el transporte de estos elementos sí que pues, trabajáis con una empresa de paquetería, pero cuando hay que trasladar una máquina de una, o sea, para colocar una, es que no me acuerdo de los nombres, que lo he estado viendo antes, pero imagínate una moladora, yo qué sé, o sea, una máquina grande que No, tienes que llevar una chapeadora, sí, cosas. justo, lo Una tienes que excavadora. llevar. Venga, eso ya tenéis como vuestra propia logística también, o sea, como que lo lleváis vosotros al sitio y se recoge y todo eso, ¿cómo funciona? Ya pura curiosidad. El tema de venta, dices. Sí, o cuando, Sí, 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 cuando vendo una de estas máquinas y la tengo que llevar, instalarla y tal, ¿no? entrega, sí, sí, o sea, nosotros gestionamos el transporte también. Jolín. Es que de verdad que yo lo dices como si fuera lo más normal, pero yo me imagino el día a día con productos tan variados y me parece un reto absoluto. Es complicado, sí, sí. Sí, Pero, sí. pero bueno, es también es bonito por eso, ¿no? Por esa parte de que siempre es un reto y todos los días aprendes algo nuevo o pues haces una cosa de una manera que creías que estaba bien y de repente pues todo cambia, ¿no? Pero bueno, me imagino que eso en mayor o menor medida pasa en todas las empresas al final. Sí, 100%, 100%. Realmente. Oye, hemos hablado de maneras que tenemos de llegar a los clientes y sobre todo hablamos de eventos. También hemos mencionado el papel del fabricante, ¿no? Un poco en estos casos. Y me pregunto si hay algún tipo de partnerships que podáis utilizar o que en el día a día pues os vengan bien, ¿no? O sea, de alguna forma, empresas como del sectores a lo mejor un poco distintos, pero que trabajéis en clientes parecidos, que os juntéis para llegar al mismo cliente, o eso es más difícil en empresas que, pues eso, que son más tradicionales, que están más localizadas. Es complicado también por el tipo cómo se organiza, ¿no? Porque, por ejemplo, con el Vale, tema de vale. las distribuciones de maquinaria pasa una cosa, que es que las distribuciones suelen ser por zona. Entonces, claro, no Claro, tendría sentido, hombre, podría claro, tener sentido, pero al final es un poco más complicado porque tú no puedes vender, pues a lo mejor claro. Sí, en X código postal, digamos, ¿no? efectivamente. Entonces es un poco Justo. más complicado aliarse o sea, con partners como tal, pues que puedan ser empresas incluso de la competencia y demás. Lo que sí, Claro, tenemos partnerships con los proveedores. O sea, de hecho trabajamos vale, con ellos nos apoyan muchísimo, incluso muchas veces surge de ellos hacer eventos. Lo hacemos siempre con Festool, por ejemplo, que es nuestro proveedor premium vale, de herramienta electroportátil y hacemos eventos casi todos los años en nuestras instalaciones con ellos. Ellos vale. nos traen el camión lleno de herramientas, vienen con son técnicos que están allí con su mesa con todo montado, explicándole Vale, clientes y tal. Entonces es como, pues eso, un win-win también. Y qué con el bueno. feedback también
hacemos cosas, Pues o sea, sí. mola porque, o sea, al final ese partner es el fabricante, el proveedor, o sea, es con quien de alguna manera estáis aliados ahí. Y mira, acabas de destapar algo que no se me había ocurrido, que entiendo que también es una oportunidad para generar relación con ese cliente que tiene que ver con la formación, ¿no? O sea, es decir, claro, a lo mejor vas, instalas y luego llevas un mantenimiento y ya está, no tienes, pues el cliente no se quiere ni preocupar de nada más, o sea, déjame usted tranquilo, ¿no? Mm. Pero a nivel de formación hay como eventos, cosas como sectoriales que se mueven, que funcionan, que te sirven en la parte de marketing o no, o yo he patinado. A nivel de formación, a ver, nosotros cuando organizamos un evento, pues como este que te comentaba de Festool, vienen técnicos de Festool a explicar, por ejemplo, las novedades, ¿no? Y hacen demostraciones en directo. Justo, Demás. justo. Tiene Sí, sentido. o sea, sí que dan formación también al equipo comercial y bueno, en este caso no aplica al departamento técnico porque el departamento técnico es más de maquinaria más grande, ¿no? Pero Entiendo, ¿vale? la formación, en Komatsu también lo hacen, cuando lanzan una nueva línea de producto, y sí que lo hacen y, bueno, suelen ir pues los responsables de taller, los comerciales, porque así se empapan y son ellos los que son después capaces de transmitírselo al cliente, sí. Qué bueno, claro, estaba pensando justo eso, digo, ¿no? Esta parte más formativa, más de demostración, tiene muchísimo sentido con este tipo de productos, o sea que tampoco patine demasiado. No, Estamos ahora mismo, cuando grabamos este podcast, estamos encarando la parte final del año, ¿no? Y suele ser el típico momento en el que te planteas un poco lo que viene lo que viene después, ¿no? ¿Tienes algún reto importante, Laura, para el 2026? ¿Algún reto que digas, el año que viene no se me puede escapar esto o ya llevamos tiempo trabajando en esto y algo que mole? pues mira, lo que te comentaba antes del tema de la segmentación de la base de datos, en 2020 ¿Vale? tiene que quedar eso listo para poder atinar al máximo las comunicaciones Las comunicaciones y demás. y cualquier tipo de acción que se haga desde marketing, o sea, para todo. Eh, ¿Vale? el tema de la trazabilidad de los leads, ser capaces de medirlo de una forma incluso automatizada si es posible. Y después vamos a darle una vuelta también a la estrategia digital. Qué bueno. Sí, nosotros siempre decimos que nos gustaría que el e-commerce tuviese cifras similares a las de un comercial. Sabemos que por el tipo de ¿Vale? producto es complicado porque los comerciales también Es venden maquinaria, complicado. obviamente. Sí. Es complicado porque es un producto mucho más pequeño. Y nosotros, claro, al no ser tampoco un gigante como Leroy Merlin o Claro, es Amazon, difícil competir con plataformas que la gente ya conoce, ¿no? Y a la que la gente ya se acerca. tienen muchísimo stock, o sea, no tienen problemas de rotura de stock. Claro, Luego también está el tema de que al final vas comprando, o sea, no tienes un precio tan competitivo y hay muchísima competencia online. Al final, online es por precio porque no te conocen, no les estás sí, ofreciendo un valor añadido más allá. claro, o entienden muy bien quién hay detrás y conocen ya la marca o tal, o complica, Claro, por sí. eso. Entonces, pero bueno, también o sea, sí que creemos que puede tener más potencial. Tenemos que ver un poco cómo hacerlo, porque vamos a ver algunos ¿Vale? cambios, también incluso en la forma de presentarlo y demás. Eh, Qué bueno. bueno, tiene potencial porque en el e-commerce lo bueno es que no estamos restringidos a un área geográfica concreta. O sea, podemos Claro, vender ahí en podéis ampliar, eso es, islas, de momento, pero ¿vale? no descartamos en el No me futuro. parecen pocos retos, ¿eh? Base de datos, trazabilidad del lead y trabajar esa estrategia digital me parecen retos brutales. Y mira, no me quiero quedar sin preguntarte. Claro, cuando uno empieza trabajando pues en la parte más eso de periodista, ¿no? Haciendo pues redacción, experiencia en otras agencias, pasas a este sector, en un sitio nuevo, acabas aquí con un puesto en el que puedes construir. ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Cómo crees que has cambiado tú? No sé si emocionalmente o sea, en tu forma ¿hay algo que te ha cambiado en tu forma de ser o tu forma de afrontar los retos? Sí, sí. A ver, yo creo que tuve que superar un poco el síndrome de la impostora que tenemos un poco todos, yo creo, Yo diría que sí, porque, claro, al final, tú piensas, esto es un sector muy masculino, o sea, total. le pasaba igual en Regueira, o sea, el 80%, y estoy ya siendo generosa,
eran hombres. Entonces, claro, y aquí pasa un poco igual, cada vez hay más mujeres, pero bueno, es un sector muy masculinizado. Sí, pero Entonces, tradicionalmente es así, sí, sí. llega una chica, pues en mi caso en Regueira, pues entré bastante joven, ahora ya no tanto, pero bueno, igualmente, sin haber tenido ningún tipo de experiencia en el sector, sin tampoco conocer mucho el sector, porque esto era una cosa totalmente ajena para mí, o sea, no conocía nada, ni las marcas, ni los eventos, ni nada. O sea, Claro, empiezas de cero, claro. bueno, pues tienes que al principio pues pararte mucho, llegar, escuchar muchísimo a todo el mundo, sacar tus propias conclusiones y luego con todo ese batiburrillo de información pues intentar empezar a construir, ¿no? Entonces ese fue, digamos, el cambio que hubo en mí, o sea, darme cuenta de que aún sin tener experiencia en el sector, pues mira, si al final te rodeas de gente que te ayuda, que es capaz de transmitirte un poco su conocimiento y tú aportas la otra parte, que es también, yo también digo que es algo positivo venir de fuera a veces, porque a veces uno Totalmente. alguien que no esté en ese día a día, me pasa porque me pasa a mí ahora, que a veces necesito una opinión de alguien de fuera, porque ya estoy, llevo 5 años y medio, un poquito más, y ya estás un poco contaminada, ¿no? Entonces creo Total. que es positivo, y venir de pues, sectores diferentes, pues más creativos o mundos distintos, es que son mundos completamente distintos. Pues al final te da Mm. un poco una perspectiva más global, ¿no? De todo. Es que me gusta mucho lo que dices porque, claro, como el B2B es muy particular y la parte industrial pues es también muy, se hacen las cosas de esta manera, claro, de alguna forma acaba contagiándote, esto se hace siempre así y acabas dando por hecho cosas que cuando los ven unos ojos desde fuera, lo ven unos, pues de repente te abren alguna puerta, que a lo mejor el input que alguien te trae de fuera es una tontería o no se puede hacer, pero te trae como la primera parte de algo que bien aplicado, conociendo tú el sector, podrías llevar a la práctica, ¿no? Sí, Me que te gusta mucho. ideas así, sí. Me gusta mucho el punto. Y oye, este es interés particular. Yo creo que ese síndrome del impostor, de la impostora, lo sentimos todos en algún momento, ¿no? Y bueno, de hecho hay por ahí un esquema que me pasó a alguien que era algo así como cuando sientes que no llegas, o sea, que pues eso, que no eres suficiente de alguna manera, o bien te deprimes o bien estudias para aprender más y te sobreformas y luego empiezas a hacer cosas, pero si en vez de hacerlas te echas atrás porque tienes miedo, acabas teniendo síndrome de impostor. Es como una especie de bucle continuo y era, o sea, divertido verlo poniéndole un poco de humor, pero ojo, es terrible que todo el mundo estemos así en varias ocasiones en nuestra vida. ¿Qué crees que te hizo romper un poco esa barrera? O sea, apoyo general o en la propia empresa como que te daban espacio. O sea, ¿qué es lo que, imagínate que yo, dirigiendo a una persona que veo que se está de alguna manera frenando, ¿cómo podría ayudarla, ¿no? Para Eh, romper ese bucle. Bueno, al final sí, claro, encontrar apoyo interno es muy importante, ¿no? Yo sí que es verdad que tengo mucha suerte de trabajar en una empresa con una gerencia pues joven, que entiende cómo cambia el mundo, que le da valor al marketing, no piensa que marketing sea simplemente las redes sociales o hacer 4 catálogos. Saben que hay un valor estratégico ahí, ¿no? Y también les interesó mucho mi perfil por eso, porque yo venía también de estar en un departamento que era comercial y de marketing, entonces hacía un poco de todo, ¿no? También hacía informes de ventas, o sea, era como un poco esa mezcla. Y eso fue un poco lo que, sí, el apoyo interno dentro de la propia empresa y luego también, pues yo poco a poco irme formando en diferentes cosas, ya no solo relacionadas con el sector, sino también en cosas que veía que estaba un poco más verde o que tenía menos experiencia, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante ser consciente de lo que tú puedes aportar, de lo que es tu ¿Vale? puntos fuertes, pero no limitarte, porque a lo mejor, claro, por mi perfil, cualquiera diría que lo que más me gusta es escribir o las redes sociales y al final, pues es al revés. Igual es que lo llevo haciendo ya tanto Fíjate, ¿eh? que igual me gusta más la otra parte porque me supone un reto y me gusta seguir aprendiendo. Y luego, pues esto, siempre hay como cositas, yo digo, como responsable tampoco creo que tenga que saber hacerlo todo, ni mucho menos, pero sí Totalmente. saber un poco de todo. Como Porque te da, mínimo para poder saber pedirlo, ¿no? efectivamente, para poder transmitirlo, para saber hasta dónde se puede llegar, para poder elegir quién te puede ayudar en cada aspecto y Caso, sí. que no te engañen también. O sea, que a veces pasa, que igual Sí. te ofrecen un servicio y tú crees que esto va a tener un resultado y no, que no siempre depende del trabajo que se haga, ¿no? El resultado, pero bueno,
Me refiero a que está bien tener una visión global, pero no intentar tampoco ser experto en todo, ¿sabes? Total. Oye, buenos tips estás trayendo y voy a ver si te saco alguno, el último. Si yo fuera, antes nos pusimos un poco en esta situación, ¿vale? Si yo fuera una persona que está pensando en trabajar en marketing B2B, en un sector industrial o que por lo menos en el pasado era más tradicional, ¿hay algo que me contarías antes de empezar? En plan de, ten en cuenta esto, Miguel. Sí, no llegar, vamos, como si fueras aquí el salvador de la empresa. Escuchar mucho a la gente que lleva mucho tiempo trabajando en ella, porque puede haber cierta reticencia al cambio y, bueno, figuras como la de marketing no se entienden en todas partes y es bueno irte ganando la confianza de la gente que trabaja para después conseguir de ellos que te apoyen, que te ayuden y que vean marketing como algo, como, o sea, como un departamento con peso y con impacto realmente en el negocio, no solo en que quede bonita una web o un catálogo. Me encanta. Yo creo que además este consejo puede aplicarse a todo. No te creas el más listo, no te creas la más lista, que cuando alguien te llama para algo, aunque tú seas experto en eso, esa gente que te llama ha llegado a este sitio por algo. Sí, sí, O sí, sea, que la empresa en la que estás, que me decías que lleváis varias décadas, pues será por algo, ¿no? Entonces, como mínimo he dispuesto a aprender, ¿no? Me gusta mucho tu punto, porque es esa cura de humildad que yo creo que necesitamos todo el mundo. Y en nuestro sector pasa mucho que como vamos con el halo ese, como te decía, de sudaderita molona de sector digital, ¿no? Nos creemos aquí como más modernetes, pero luego llegas allí y dices, ostras, que esta gente lleva haciendo negocios desde antes que naciera tu padre, ¿no? Bueno, yo como estuve un poco en los dos sitios, pues conozco las dos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, a veces cuando alguien me quiere hacer una videollamada y es que podemos conseguir esto y lo otro, pues ya digo, bueno, a ver, Digo, bueno, relaja, ¿no? tú vas, igual yo ya vine, a ver, no lo digo en plan mal, pero bueno, que, Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno. Me... Ahora ya, para cerrar el ratito que hemos compartido, ya solo puedo imaginarte programando una máquina después de su instalación, pero con una sudadera con el logo, como mezclando el sector digital y el tradicional. Sí, sí. Oye, Laura, muchísimas gracias por este ratito y por compartir todo lo que haces en Torneiro y especialmente cómo lo vives tú. Personalmente he disfrutado mucho porque, joder, ya te digo, me da una perspectiva de un tipo de empresa con la que de la que no puedes conocer nada hasta que te invitan y te abren sus puertas. Y me parece apasionante porque lleva muchas décadas trabajando y más las que quedan para el futuro, ¿no? O sea que, bueno, veremos a ver la inteligencia artificial cómo nos barre a nosotros y cómo seguís ahí vosotras con la maquinaria, ¿no? De la inteligencia artificial es otro reto. Yo siempre estoy también buscando Un buen melón, sí, sí. darle vueltas a la cabeza, pero bueno, sí. Totalmente. Así que, oye, Laura, lo dicho, muchísimas gracias por el ratito que nos has dedicado y a ti que has llegado hasta aquí, que nos has escuchado, que has estado pendiente de lo que nos contaba Laura. Muchísimas gracias por este rato. Te recuerdo que al menos una vez al mes lanzamos nuestra newsletter Recursia con recursos para personas que trabajamos en el ámbito digital, aunque la gente que trabaja en el ámbito industrial lo mismo también quiere echarle un vistazo. Y eso es, y nos vemos prontito. Un abrazo, Laura. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, chao.